Listo, buenas noches, guten Abend. Bueno, hoy es nuestro tercer día de nuestro segundo mes en el que nos vamos a dedicar a hacer ejercicios para repasar lo que aprendimos de gramática el mes pasado. El día de hoy vamos a hacer ejercicios de conjugación de verbos, digamos nuestra segunda sesión de conjugación de verbos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les recuerdo, una primera parte hacemos estos ejercicios y al final practicamos un poco de fonética. Entonces empecemos con el primer ejercicio. Verben konjugieren. Setzen Sie die passenden Verben ein und konjugieren Sie sie. Ubique los siguientes verbos y conjúguelos. Entonces tenemos los siguientes verbos. Brauchen significa necesitar. Fragen, que significa preguntar. Gehen, ir o caminar. Haben, tener. Kommen, venir o llegar. Machen, hacer. Reparieren, reparar. Schreiben, escribir. Trinken, tomar. Y wohnen, vivir o habitar. Entonces, lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Tenemos unas palabras y tenemos es que conjugar. En este caso tenemos simplemente que conjugar el verbo y ubicar el verbo que nos pregunta. Entonces tenemos en la primera oración, Karsten, un rosbita, espacio para el verbo, gerne Briefe. Ya les digo qué significa. Bueno, Melissa levantó la mano. Pregúntanos, por favor, ¿qué quieres preguntar? Trinken significa tomar, beber. Trinken. Listo. Schreiben significa escribir. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya frase por frase les voy diciendo qué significan las palabras que están ahí. Bueno, entonces vamos con la primera frase. Karsten und Roswitha son nombres propios. Karsten y Roswitha. Gerne Briefe es como, pues Gerne ya hemos visto, tiene que ver con el gusto, gusta de las cartas, ¿cierto? Entonces hay un verbo acá que coincide con lo que les gusta a Karsten y Roswitha de las cartas. ¿Qué podría ser? ¿Qué verbo creen ustedes que coincide con el sentido de la frase? Schreiben. Ah, perdón, qué tonto yo. Estaban ya dando la respuesta acá, yo pensé que estaban preguntando por qué significaban los verbos. Sí, es exacto, Schreiben. Schreiben significa escribir. Son Karsten y Roswitha, es decir, ellos o ellas. ¿Cómo se conjugaría ese verbo? ¿En qué persona? La tercera persona del plural y muy bien. Sí, exacto. Es como lo tienen escrito. Schreiben. Karsten und Roswitha schreiben gerne Briefe. Schreiben gerne Briefe. Karsten y Roswitha les gusta escribir cartas. Holger, un nombre propio también. Das Geld nicht. Holger y luego el dinero no. ¿Qué podría ser? Que Holger podría ser muy bien hat. ¿Hay alguno otro que pueda servir? Brauchen también puede servir. No necesita el dinero, ¿cierto? O hat das Geld nicht, no tiene el dinero. Entonces, como puede ser cualquiera de los dos, vamos a dejar esa para ahorita. Y miramos las otras. Otmar, otro nombre propio, y luego das Fahrrad, la bicicleta. ¿Qué verbo creen ustedes que podría ir acá? Reparieren, muy bien. Otmar, y es, ¿qué persona? Tercera persona. ¿Cómo se conjugaría entonces? Repariert, muy bien. Carolina Jungen, perdón. Repariert das Fahrrad. Repariert das Fahrrad. Qué pena. Ay, la verdad está compartiendo como está transmitiendo en vivo, qué pena, ahí me están escribiendo, ¿no? Disculpen.
Eh, entonces, tercero, Otmar reparir das Fahrrad. Otmar repara la bicicleta. Luego, ¿cuál sería la frase 4? Die Kinder, los niños. Luego, a las 13:30 van hacia la casa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el verbo? Gehen, muy bien, van a la casa. ¿Cómo se conjugaría ahí? ¿Qué persona es? Mm, ¿Cómo sería conjugado? Gehen, muy bien. Listo. Luego vamos en la quinta. Meine Frau, mi esposa, mi mujer, y luego dice kein Bier, ninguna cerveza. ¿Cuál sería el verbo que coincide ahí con el ejercicio? Trinken, muy bien, y es meine Frau, es decir, ¿qué persona es? Trinkt, muy bien, tercera persona del singular. Meine Frau trinkt kein Bier. Luego tenemos das Kind. Ya sabemos que el verbo que vaya ahí estará conjugado en tercera persona del singular. El niño y luego den Lehrer nicht, al profesor no. Eh, ¿Qué podría ser? ¿Qué verbo creen que iría en esa pregunta, en esa frase? Fragen, muy bien. El niño no le pregunta al profesor. ¿Cómo estaría conjugado ese verbo? Fragen. Fragt, muy bien. Das Kind fragt den Lehrer nicht. Das Kind fragt den Lehrer nicht. Vamos por la 7. Bueno, ¿qué verbo? Bueno, yo, nicht mehr in der Kaiserstraße, no más en la calle Kaiser. Sí, es el nombre de una calle. Creo que está ubicada en Frankfurt. Y luego no más en la calle Kaiser. ¿Qué verbo creen ustedes que iría ahí? Exacto, muy bien. Ich wohne. Entonces sabemos que esa es la terminación de la primera persona del singular. Ich wohne nicht mehr in der Kaiserstraße, perdón. Y el que no teníamos acá, ¿cuál es entonces el único que nos queda? Bueno, nos queda... No, bueno, ya lo acabamos de utilizar. Hat. Holger hat das Geld nicht. Ah, bueno, pero espere, no, qué pena, es que todavía nos falta. Por eso sí, porque todavía habían verbos que nos quedan por ahí. Entonces dejemos esa todavía, porque no hemos utilizado tampoco Brauchen, ¿cierto? No, tampoco hemos utilizado Brauchen. Entonces tenemos el 8. Ulrich, 8. Ulrich, heute Abend ins Kino. Ulrich, nombre propio, y luego hoy, la tarde, al cine. ¿Cuál sería? Ahí creo que sería Gehen, entonces creo que pusimos uno mal. Sí, pusimos uno mal. Es el de... ¿Dónde está el de los niños? Devolvámonos al ejemplo del niño. El niño, perdón, die Kinder gehen 13:30 nach Hause. ¿Cuál otro verbo además de ir? Porque ya ese ir solamente podría ser posible en el ejemplo de abajo. ¿Qué otro verbo podría ir además de ir? ¿Qué otro verbo coincidiría? Comen, muy bien. Si el niño llega a esa hora. Tiene más. Porque pues el ejercicio. También gehen podría ir perfectamente. Bueno, comen, perdón. ¿Cómo está conjugado? ¿Cómo sería la terminación? Die Kinder kommt.
Perfecto. Die Kinder kommt um 13:30 nach Hause. Recuerden esto, no sé si lo habían olvidado. Cuando tenemos horas como esta, nosotros primero leemos la hora inicial, luego decimos Uhr y luego decimos el resto de la hora. Entonces, 13:30, 13:30. Sería la forma correcta de decirlo. Listo. Y vamos entonces, ese Gehen, pues ya sabemos que va en el de acá, Ulrich. ¿Cómo estaría conjugado el verbo gehen? ¿Cómo estaría conjugado ese verbo? Ay, sí, qué pena. Es kommen, me equivoqué yo también. Qué pena, estaba leyendo como das Kind y es die Kinder, es plural, sí. Die Kinder kommen, muchas gracias, qué pena, estoy en las nubes. Uy, qué pena. Ich bin in Wolken, estoy en las nubes. Listo, entonces tenemos que Ulrich es tercera persona, ya sabemos que es el verbo gehen. ¿Cómo estaría conjugado? Get. Muy bien. Ulrich geht heute Abend ins Kino. Ulrich geht heute Abend ins Kino. Ulrich va hoy en la tarde al cine. Ana, y luego dice Morgen Geburtstag. Ana, mañana cumpleaños. ¿Cuál verbo podría ir ahí? Sí, ahí iría el verbo hat, correcto. Ana hat Morgen Geburtstag. Listo. Último. Por penúltima porque nos falta uno. Herr Becker, keine Pausen. Señor Becker, y luego ninguna pausa. ¿Qué verbo debería ir ahí? Hay solo uno que sirve. ¿Cuál verbo iría ahí? Machen, muy bien. No hace pausas. Es tercera persona. ¿Cómo estaría conjugado ese verbo? Macht, muy bien, Hernán. Macht, listo. Macht. Herr Becker macht keine Pausen. Señor Becker no hace pausas. Listo. Y entonces el que nos faltaba acá era el verbo brauchen. ¿Cómo se conjuga el verbo brauchen en tercera persona? ¿Cómo se conjuga? Braucht, muy bien. Holger braucht, das nicht. Holger braucht, das nicht. Ya. Luego vamos con la segunda parte. Auffragen, antworten. Estas son dos palabras, ¿cierto? Auf y luego fragen, antworten. Responda a las preguntas. Beantworten Sie die Fragen positiv. Responda a las preguntas de manera positiva, ¿cierto? Es decir, con un sí, no con un no. Entonces miremos el ejemplo. Beispiel. Bueno, cuando lo vean, esto es como la abreviatura de ejemplo. Beispiel, que sería Beispiel. Beispiel. Ejemplo. Beispiel. ¿Lernst du Deutsch? ¿Aprendes alemán? Ja, ich lerne Deutsch. Ese es el ejemplo. Entonces nos hacen preguntas y tenemos que responder de manera afirmativa. Entonces tenemos la pregunta, ¿heißt das Mädchen Pauline? ¿Se llama la señorita Pauline? ¿Cómo responderíamos? ¿Con qué pronombre deberíamos responder? Exacto, ella. Sí, entonces primero, pues como es una pregunta afirmativa, ya. Sí, ¿cómo sería la conjugación del verbo? ¿Cómo conjugaríamos el verbo heißen? Sie heißt Pauline. Muy bien. Sie heißt. ¿Qué pasó acá? Sie heißt Pauline. Sie heißt Pauline.
Luego tenemos la pregunta 12. Heißen Sie Rudolf Hammer? ¿Se llama usted Rudolf Hammer? Rudolf Martillo. ¿Cómo respondemos? ¿Con qué pronombre? Exacto, con el pronombre ich. Ya. Ich heiße Rudolf Hammer. Bueno, ich heiße Rudolf Hammer. Vamos al ejemplo, a la 13. 13. Seid ihr aus Hamburg? ¿Sois vosotros de Hamburg? ¿Cómo tendríamos que responder? ¿Con qué pronombre? ¿Qué pronombre utilizamos? Ja, wir sind. Muy bien. Con el pronombre wir, nosotros. Ja, wir sind aus Hamburg. Wir sind aus Hamburg. Listo. Luego el 14. 14. Kaufen Sie den Wagen? ¿Compró usted el auto? ¿O compraron ustedes el auto? Supongamos que es usted. Ja, ja, ich kaufe. Muy bien. Ja, ich kaufe den Wagen. Ich kaufe den Wagen. Ja. Luego vamos a la 15. 15. ¿Brauchen Eva und Ute Hilfe? ¿Necesita Eva y Ute ayuda? ¿Cómo responderíamos? ¿Qué pronombre utilizamos? No, acá no es, acá, perdón, acá dieron una opción que era así brauchen, sí, exacto, esa es la respuesta. Ellas dos, ¿cierto? Entonces tenemos que responder con ellas. Ya, sí, ellas necesitan ayuda. Sí, brauchen Hilfe. Listo. Luego vamos con la 16. Bist du auch Studentin? ¿Eres todavía estudiante? Este Studentin, miren que termina en IN, haces referencia a estudiante femenina, la estudiante, ¿cierto? Die Studentin. Entonces es ella. ¿Qué pronombre tenemos que utilizar ahí para responder? Ich bin, no, Sandra. Porque ich bin sería yo soy. Ah, sí, perdón, sí, tiene toda la razón. Sí, porque les están preguntando, ¿cierto? ¿Eres todavía estudiante? Por supuesto, Sandra. Qué pena, me equivoqué yo acá. Me enredé un poquito. Sí, por supuesto, tiene toda la razón. Ja, ich bin. Sí, yo soy estudiante. Ja, ich bin auch Studentin. Studentin. Discúlpeme ahí a veces que me enredo. Ja, ich bin auch Studentin. Listo. Vamos con la 17. Hast du vier Geschwister? ¿Tienes cuatro hermanos? ¿Tienes tú cuatro hermanos? Nuevamente, ¿cuál es el pronombre que utilizamos para responder? Ich, nuevamente. Ja. Ich habe vier. Ah, bueno, Tatiana levantó la mano. Cuéntanos, Tatiana, ¿qué quieres preguntar? Ja, ich habe. Ich habe vier Geschwister. Geschwister. Ja, ich habe vier Geschwister. Luego vamos con la 18. ¿Spielen Sie tenis, Herr Haller? ¿Juega usted tenis, señor Haller? Entonces, ¿cómo debemos responder?
¿Con qué pronombre? Ya con el primer pronombre, como primera persona del singular. Ya, ich spiele Tennis. Ya. Cogen Sie jeden Tag. ¿Cocinan ellos o ellas cada día? ¿Qué pronombre utilizamos para responder? Exacto, muy bien, sí. ¿Ya? Y cogen jeden Tag. Les pregunto, este jeden Tag, ¿recuerdan jeden por qué termina acá en N? ¿En qué caso estamos utilizando ahí? Les pregunto, ¿qué caso estamos utilizando ahí? Acusativo, muy bien. Qué bueno, lo recuerden. Mal sie jeden Tag ein Bild, este verbo malen, verbo malen, ¿cierto? Entonces, pinta ella cada día una pintura, una imagen. ¿Qué sujeto utilizamos? ¿Qué pronombre? Ya, sí. Ja, sie malt jeden Tag ein Bild. Listo. 20. Gut. Ahora vamos con la última parte, que son Befragen, preguntas con palabras que tienen, digamos, palabras que empiezan con perdón, con B, que indican preguntas. Ya vamos a ver cuáles. Y entonces, Befragen son preguntas con ese tipo de palabras. Und Ja, Nein Fragen son preguntas sí, no, stellen, realizar. Bilden Sie zuerst eine Ja, Nein Fragen. Fragen Sie einschließend nach dem Subjekt. Entonces, forme primero una sí o no, una pregunta sí o no. O sea, con la estructura sí o no. Y pregunte después del sujeto. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Construir las preguntas. Y luego respondemos. Entonces tenemos acá por el ejemplo que nos dan. Manfred lernt Spanish. ¿Lernt Manfred Spanish? ¿Wer lernt Spanish? Entonces, nos dan una frase. Tenemos que construir la pregunta, un tipo de pregunta, para responder sí o no. Y luego tenemos que hacer la pregunta utilizando una palabra de estas que algunas hemos visto, si no ya las vamos a aprender, que empiezan con W y que se utilizan para preguntar, como esta, la palabra wer, que significa quién. Entonces tenemos la primera oración. Heinrich malt ein Bild. Heinrich pinta un cuadro. Entonces, ¿cómo sería la pregunta para responder sí o no? Bueno, para responder, primero recordemos la estructura de esas preguntas. ¿Qué va primero en una pregunta? ¿Qué tipo de palabra va iniciando una pregunta? Exacto, muy bien, el verbo. O la palabra que nos indica que eso es una pregunta. Entonces, bueno, por acá alguien ya lo hizo. Vamos a ver cómo le quedó. Mal Heinrich ein Bild, muy bien, exacto, así es la pregunta. Y luego hacen también la respuesta de la pregunta con la palabra de pregunta, con la Befrage. Wer malt ein Bild? Muy bien, así es. Entonces escribámoslo. Malt Heinrich ein Bild.
Pinta un cuadro Heinrich, luego con la otra estructura diríamos, vea, malt, ein Bild, ¿quién pinta un cuadro? Listo. Bueno, también podríamos preguntar, warum malt ein Bild, ¿por qué pinta un cuadro? Es cierto. Hay muchos tipos de preguntas que podríamos hacer, pero acá nos están preguntando por Heinrich, por el sujeto, entonces, ¿o qué pinta Heinrich? Bueno, que bueno, tienen muchas, ya tienen mucho vocabulario. Miremos el ejercicio 22. Der Koch kocht eine Suppe. El cocinero cocina una sopa. Entonces, hagamos la primera pregunta. Iría primero el verbo, ¿cierto? Que sería kocht. Entonces podríamos preguntar ahí, ¿cómo sería la pregunta? La primera pregunta, la pregunta sí o no. Ja, nein, Fragen. Frage. Ya, eso es muy bien. Hernán Rueda, Koch der Koch, eine Suppe. Exacto, esa sería la pregunta. Koch, der Koch, perdón, kocht der Koch eine Suppe. Ahí podemos responder sí o no. Ya o nein. Listo. Y luego podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué cocina el cocinero? Cómo sería esa pregunta? ¿Qué cocina el cocinero? No, Esteban Ríos dice, was der Koch kocht. Eso es incorrecto, porque nosotros tenemos, cuando tenemos esas palabras de pregunta como was, que indica que ahí ese tipo de oración se conjuga como si fuese una frase principal. Es decir, primero va vas y luego va el verbo. Entonces ahí, Tatiana, por ejemplo, dice, vas cogen der Koch, está incorrecto porque está conjugando mal el sujeto. Como está correcto es como lo tiene Duan y Hernán. Was kocht der Koch? Exacto. Esa es la pregunta. ¿Qué cocina el cocinero? Was kocht der Koch? Listo. Ahí ya tenemos la pregunta. Vamos entonces a la 23, a la 23. Die Studenten wohnen in Kiel. Los estudiantes viven en Kiel. ¿Cómo sería la pregunta sí o no? Ya, nein, Fragen. Wohnen die Studenten in Kiel? Muy bien. Exacto. Wohnen die Studenten in Kiel. Wohnen die Studenten in Kiel. Listo. ¿Cómo sería Befrage, con una palabra de pregunta? ¿Dónde viven los estudiantes, cierto? ¿Cuál es la palabra para dónde? Wo. Muy bien. Wo wohnen die Studenten? Exacto, esa es la pregunta. Muy bien. Wo wohnen die Studenten? Studenten. Wir wohnen die Studenten. Die wohnen in Kiel. Ja. Luego, 24, la 24. Die Mädchen tanzen gern. Recuerden, esta palabra aquí nos indican que está en plural, ¿cierto? Ese es el tipo de palabra que se escribe tanto en singular como en plural de la misma manera. Das Mädchen, singular, die Mädchen en plural. Die Mädchen tanzen gern. Las señoritas les gusta bailar. ¿Cómo sería la Ja, nein, Fragen?
Frage. La pregunta sí o no. Tanzen gern die Mädchen? Muy bien. Tanzen gern die Mädchen. Tanzen gern die Mädchen. ¿Y cómo sería la pregunta con la palabra de pregunta? Gern, Esteban Ríos, significa como que algo le gusta. Nosotros lo utilizamos como un verbo, como el verbo gustar, pero en alemán no es un verbo, pero significa eso, gustar, preferir algo. Listo. ¿Cómo sería entonces la pregunta ahí? Por ejemplo, qué les gusta? O, sí, pues, bueno, regreso, qué pena, mi internet se fue un momentico. Ya les comparto nuevamente la pantalla. Listo, ¿pueden ver todos? Por favor, confírmenme. Listo, entonces estábamos en esta pregunta. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta a las señoritas, por ejemplo? Sería la pregunta. Ahí tendríamos que utilizar otro verbo, porque recordemos que gern no es un verbo. Entonces podría ser como was, por ejemplo, mochten, was mochten, eh, gern, eh, die Mädchen. Ah, bueno, con el verbo mögen. Bueno, ahí no tendríamos que utilizar tansen, ¿cierto? O podríamos decir cómo les gusta bailar, ¿cierto? Podría ser otra pregunta. Pero la pregunta acá es, ¿qué les gusta? Eh, Was möchten gern die Mädchen machen, por ejemplo? Sería la pregunta. Tansen, pues, ¿qué les gusta bailar a las señoritas? Podría ser también otra pregunta, pero pues no. La idea es que respondamos con Tansen, ¿cierto? Entonces, pues que no esté en la pregunta. Was möchten gern die Mädchen machen? ¿Qué les gusta hacer a las señoritas? Listo. Vamos con la 25. Der Junge spielt Gitarre. El joven toca guitarra. Recordemos que el verbo spielen tiene dos significados, jugar o interpretar, o tocar un instrumento.
Entonces, primero listo, ahí ya lo hicieron, ya la hicieron la frase, muy bien. Spielt Gitarre de Junge, muy bien. Ah, bueno, aquí sería más apropiada la pregunta como la fórmula Carolina Juncken. Spielt der Junge Gitarre, por lo general siempre ponemos el sujeto después del verbo, por lo general, pero pues, la otra también funciona. Pero es más común la expresión tal como la fórmula Carolina. Spielt der Junge Gitarre. Entonces, miremos acá. Spielt der Junge Gitarre. Perdón. Listo. Uy, alguien se le olvidó apagar el micrófono. Está tomando las pastas o algo así, no sé. Listo. Y bueno, ¿cómo sería con la palabra de pregunta? ¿Qué palabra de pregunta utilizaríamos? Exacto, muy bien. Was spielt der Junge? ¿Qué toca el joven? Was spielt der Junge? Listo. Luego la 26. Der Mann braucht viel Geld. El hombre necesita mucho dinero. Entonces, ¿cómo sería la pregunta para responder sí o no? ¿Cómo sería? ¿Braucht der Mann viel Geld? Exacto, muy bien. Muy bien, esa es la pregunta. Braucht der Mann viel Geld? ¿Qué preguntaríamos? ¿Qué palabra de pregunta, digamos la B-frage, utilizaríamos? Podríamos ser, por ejemplo, ¿cuánto dinero necesita? Podría ser como, ¿qué necesita? Más bien, necesita mucho dinero. Entonces, was creo que funciona mejor. Was braucht der Mann? Muy bien, esa es la pregunta. Was braucht der Mann? Was braucht der Mann? Was braucht der Mann? Der Mann braucht viel Geld. El hombre necesita mucho dinero. Vamos para la 27. 27. Die Sekretärin telefoniert. La secretaria telefonea. Con bifile, sí, claro. Sino que lo que preguntaríamos sería como, ¿cuánto necesita el hombre? ¿Cierto? Y ahí ya estaríamos suponiendo que sabemos qué es lo que necesita. ¿Cierto? Entonces, queda mejor decir qué necesita si lo que queremos decir es que necesita mucho dinero, ¿cierto? Porque se supone que la respuesta es lo que... O sea, esa respuesta no nos indica que la pregunta sea bifil, sino que sea vas, porque si fuera bifile, pues nos respondería con cifras, no sé, necesita 100 euros, por ejemplo. Entonces, pero como no nos dice eso, sino que nos dice que necesita mucho dinero, la pregunta más correcta sería ¿qué necesita? Ahora miremos el 27. 27. Die Sekretärin telefoniert, la secretaria telefonea. Eh, ¿qué, ¿Cómo sería la pregunta en sí o no? Telefonía de secretarín, muy bien.
Niet die secretarin. 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 Die secretarin. Telefonía de secretarín. ¿Y cómo sería la... Por ejemplo, Carolina hace una muy buena... Ven telefonía de secretarín. ¿A quién telefonea la secretaria? Utilizando el acusativo, muy bien. O was macht die Sekretärin? Puede ser que hace la secretaria, muy bien. O ¿quién telefonea? Por ejemplo, es la secretaria. Wer telefoniert. Wer telefoniert die Sekretärin. Cualquiera de las que ustedes pusieron está muy bien hecha. Esas. Ah, bueno, por ejemplo, lo que hizo Carolina Jungten es una muy buena frase, pero no funciona en este contexto porque dice, ven telefonía di secretarín. Pensemos que esta es la respuesta. ¿A quién telefonea la secretaria? Pues no podríamos responder simplemente la secretaria telefonea. Ahí nos están preguntando no a quién telefonea, sino por la secretaria. Entonces la pregunta, pues, aunque está muy bien construida como la hiciste, no funciona en este ejercicio. Pero está muy bien construida la oración. Para otro contexto perfectamente serviría. Listo. Der Nachbar repariert das Auto. El vecino repara el auto. Listo. Creo que por acá ya la están construyendo. Repariert der Nachbar das Auto. Eso, muy bien. Repariert. Ay, ¿qué pasó? Repariert. Ay, perdón. Repariert der Nachbar das Auto. Ahí podemos responder sí o no. ¿Con qué pregunta, con qué palabra de pregunta haríamos la pregunta que vamos a hacer? Perdón la redundancia. Wer Frage, con las palabras de pregunta. Exacto. ¿Vas a reparar den Nachbar? Muy bien. O ¿quién repara el auto? También sería una muy buena respuesta. ¿Quién repara la...? Ah, no, claro, no es vas a reparar porque la respuesta es der Nachbar reparar das Auto. Entonces, ¿qué repara? No, no podría ser, el vecino repara el auto. Pues tiene más sentido la de Duan y es wer repariert das Auto. ¿Quién repara el auto? Entonces, el vecino repara el auto. O, por ejemplo, la pregunta de Tatiana es una muy buena pregunta, pero en el contexto tampoco funciona porque esta respuesta que tenemos, pues no respondería a esa pregunta. Y la pregunta que se Tatiana es, wie repariert der Nachbar? Bueno, ahí lo escribiste mal, pero supongo que querías decir der Nachbar das Auto. ¿Cómo repara el vecino el auto? Bueno, la pregunta de Duan es la más acertada, creo yo, para este contexto. Wer repariert das Auto? Wer repariert das Auto? Listo. Y luego tenemos la 29, 29. Ute schreibt einen Brief. Ute escribe una carta. Schreibt Ute einen Brief? Muy bien, esa es la respuesta. Schreibt Ute. Ute. Schreibt Ute einen Brief. Ja, nein. ¿Y qué palabra, cómo sería con la Befrage, con las palabras de pregunta? Exacto, muy bien, wer. Wer schreibt einen Brief? Exacto, muy bien. Wer schreibt einen Brief? ¿Quién escribe una carta? Ute. Y miremos la última. Die Kinder lachen laut. Los niños ríen fuerte.
ríen duro. Lachen die Kinder laut es la versión de Cindy y de Carolina y las dos están correctas. Es esa la forma. Lachen die Kinder laut. Lachen die Kinder laut. Lachen die Kinder laut. Ja oder nein. Y pues con el befragen, ¿quién ríe duro? Muy bien. ¿O qué hacen los niños? También. De Kinderlachen. Cualquiera de las dos es una muy buena pregunta. Podemos utilizar las dos. ¿Qué hacen los niños? Entonces podemos responder de Kinderlachen laut. O ¿quién ríe duro? Pues los niños ríen duro. Cualquiera de las dos puede ser. Lachen laut die Kinder. Sí, también puede ser, pero es menos usual que Lachen die Kinder laut. ¿Por qué les dije? Porque el sujeto, por lo general, va después de la pregunta. Pero recordemos que lo que más importa es la posición del verbo. Entonces lo otro podría cambiar. Solo que hay formas que son más usuales que otras. Es más usual la forma en la que el sujeto va después del verbo. Pero también se puede. Entonces, ver es la pregunta. Ver. Lau. Lacht es el. Porque es tercera. Cuando preguntamos quién, ya no preguntamos en plural, sino en singular. ¿Quién ríe duro? Entonces, wer lacht laut, wer lacht laut. Sería, ¿quién ríe duro? Los niños. Die Kinder lachen laut. Listo. Entonces, ese es el ejemplo. Ahora vamos con el poema del día de hoy. Y necesito que hayan 5 voluntarios o voluntarias. ¿Quién se atreve hoy? ¿Duan? Bueno, Duan y otros dos participantes. Pues, Duan levantó la mano, creo que es voluntario. Espera un momento, qué pena. Duan, ¿quién más? Tatiana, Cristian, y espere que no alcance a copiar. Duan, Cristian, Tatiana y Esteban. Duan, Cristian, Tatiana, Esteban y ¿quién más? Dijo que es yo. Giselle, listo. Esos 5 por hoy. Entonces vamos con, bueno, les voy a mostrar primero una página que les quiero recomendar. Me dicen si la pueden ver. Perdón, ¿dónde está? Acá. No, ay, Dios mío, qué pena. Me subo. Esta página, se la recomiendo muchísimo. ¿La pueden ver? Confírmenme en el chat si la pueden ver. Ah, bueno, tengo que compartir pantalla, qué pena. Listo, ahora sí, ¿la pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, listo. Esa página se la recomiendo muchísimo, Lyric Line. ¿Qué es Lyric Line? Es un proyecto en donde aparecen poemas y los poemas aparecen con una nota de voz. Es decir, los poetas leen sus propios poemas. Entonces, acá donde dice poemas, ustedes buscan por idioma y le aparecen en muchos idiomas. Buscan en alemán y le aparece una cantidad impresionante de poemas en alemán. Entonces, lo que les la recomiendo para que practiquen, pueden ir leyendo el poema. Hay muchos que están traducidos al español o a otros idiomas. Entonces, está el poema en alemán, poema en español y lo podemos reproducir. Entonces, voy a preguntarles algo porque no he utilizado esto, a ver si de pronto funciona. Si yo reproduzco, ustedes escuchen, escuchen. ¿Sí se pueden escuchar? ¿No? Listo.
Entonces, bueno, tengo que averiguar cómo funciona eso y lo utilizamos la próxima. Entonces lo voy a leer y el poema completo y después vamos uno por uno a leer alguna parte. Listo. Entonces, Besuch, visita. Si quieren, mientras lo leen, pueden ver, mirar la traducción aquí al lado. Das Gedächtnis, wenn es eine nach der anderen Erinnerung aufgibt, erblindet an seinen Worten. In leeren Räumen tastest du dich an der Wand, die deine Hände ergreift, über Türen, die du nicht öffnest, ans Fenster Blicke, die dunkel, die hell sind, weichen den Augen. An Geräuschen formt sich die Stimme, die nicht über das Schweigen hinaus kommt. Noch einmal gehst du mit bodenlosen Schritten durch Haus. Licht hat Schatten herausgeschnitten, für die es hier keinen Grund gibt. Du kratzt an den Rändern die Finger auf. Jemand folgt dir verschränkt mit den Armen, den Blick du bittest, noch länger zu bleiben vor dem Tor. Wartet das Auto, der Motor springt an. Acá, bueno, aquí el problema es que no aparecen los sustantivos en mayúscula, pero pues es como el único problema de la página. Supongo que es por las cuestiones pues, del formato de la página. Pero bueno, entonces vamos con Duar, que es el primero. Los otros, por favor, apaguemos el micrófono para que no nos confundamos. Entonces, Duan, ¿puedes leer, por favor, desde acá hasta donde dice Borten? Ja. Listo. Das Gedächtnis, wenn es eine nach der anderen Erinnerung aufgibt, erblindet an seinen Worten. Ah, muy bien, perfecto. Sí, así es. Listo, no hubo ningún error de pronunciación. Luego sigue Tatiana. Vamos desde Inland, Räumen hasta, bueno, el punto hasta Augen. Le tocó uno más largo. Hasta Augen. Listo. Tatiana. In learning Reumen Bueno, Taste. mira, ahí primero, mira que hay dos Es. Tienes que pronunciar cada E. Inleeren, leeren, inleeren. In No, demórate un poquito más en la E. Inleeren, leeren, leeren. Inleeren. Más o menos sí. Inleeren. Inleeren Reumen Tastes du dich an der Wand, die deine Händen ergreift, über Türen, die du dich öffnest, ans Fenster Blicke, die dunkel, Öffnest, ans Fenster, Blicke, die dunkel, ja, continúa. die dunkel, die hell sind, weichen den Augen. Ja, in leeren Räumen tastest du dich an der Wand, die deine Hände ergreift, über Türen, die du nicht öffnest, ans Fenster. Blicke, die dunkel, die hell sind, weichen den Augen. Listo. Continúa Christian. Va entonces Christian de An Geräuschen hasta Haus. Hallo. Hola, hola. Es que hola, hallo. An Geräuschen formt sich die Sí. Stimme, die nicht über das Schweigen hinauskommt. Noch einmal gehst du mit bodenlosen Schritten durchs Haus. Schritten, durchs Haus. Durchs Haus. Okay. Listo. Otra cosa importante, les recuerdo, cuando la S está antes de la T, suena st. Entonces no suena estime, sino stime. Stimme. Okay. Ya. Y por ejemplo acá dijiste dice como hinaus, muy bien, pero cuando lo dijiste ahorita no lo dijiste así, dijiste como hinhouse, algo así, como si fueran dos palabras distintas.
hinaus, no, hin, Ok, aus. Hinaus, exacto. Listo, pero el resto vale. muy bien. Danke. Sigue Esteban. Esteban, bueno, ahí donde íbamos. Perdón, me dicen dónde quedamos. Quedamos en Schrittendurch House. Yo creo que con este tampoco. No. Sí, ahí dice el G. No. Bueno, regresé, qué pena. Internet nuevamente fallando. Ya les comparto la pantalla y continuamos. Listo, entonces íbamos en Esteban. ¿Pueden ver la pantalla? Listo. Entonces en Esteban empezamos desde acá, desde noch einmal hasta gibt. Entonces dale. Noch einmal geht's du mit bodenlosen Schritten durchs Haus. Licht hat Schatten herausgeschnitten, für die es hier keinen Grund gibt. Muy bien. Noch einmal gehst du mit bodenlosen Schritten durchs Haus, Licht das Schatten herausgeschnitten, für die es hier keinen Grund gibt. Ja, muy bien. Eso muy bien. Ya es obviamente, digamos, lo de la rapidez, obviamente con el tiempo se va mejorando. Y por último, sigue Giselle, lee desde acá, desde du hasta el final del poema. And then ronden die No, Finger puedes out. empezar nuevamente. Du Pratt, and then ronden die No, Finger out. mira, cuando la A umlaut no suena como una O, suena como una E. Entonces no sería ronden, sino renden. Ah. Ya. Hermann follow der Berchat. Recuerda que la B corta, la V suena como una F, entonces no es verschränkt, sino verschränkt. Verschenkt. Verschränkt. Verschenkt. Fer, con una F, es una V. Verschränkt. Verschenkt. Es la Che, y después de la Che, digamos la SCH suena como una Che, y luego está la R, entonces es schränkt. Schränkt. Verschränkt. Exacto, muy bien. Mit den Armen, den Blink, du Den bittest. Blick. Du Den bittest, Blick ja. bittest. Noch Noch, longer, noch, ja. noch longer sublieben, Recuerda, cuando está la A con umlaut, es decir, la A con los dos punticos, no suena como una O, suena como una E. Entonces no es longer, sino länger. länger sublieben, Zu bleiben, bleiben. ja. Por dem está tapando el cursor ahí, no sé si tiene otra letra. Así que Dem Tor wartet das out, the motor springt an. no, recuerda, eso es importante. Nuevamente, cuando está la
esta letra, la B, la V en alemán, suena como una F. Entonces es for, dem Tor. Esta W en alemán suena como una B. Entonces no dices wartet, sino bartet. For dem No, Tor, pues sí la bartet. pronuncié como una F a la forma. No sé si se escucha, pero sí. Ah, bueno, esta sí como una F, pero bueno, eso era para recordar nuevamente. Pero esta Bueno, sí la pronunciaste como si fuera una U. Y recuerda que esta letra, la B, suena como una B. a Entonces no ver, dirías wartet, sino bartet. sí. Exacto. Das Auto, der Motor springt. Recuerden nuevamente cuando está la E y después está la I, suena I, bleiben. Listo, igual eso todos los días lo vamos a repasar, entonces finalizando este mes vamos a hablar perfecto alemán, pues por lo menos pronunciarlo muy bien. Lo leo nuevamente, Besuch, visita. Das Gedächtnis, wenn es eine nach der anderen Erinnerung aufgibt, erblindet an seinen Worten. In leeren Räumen tastest du dich an der Wand, die deine Hände ergreift, über Türen, die du nicht öffnest, ans Fenster Blicke, die dunkel, die hell sind, weichen den Augen. An Geräuschen formt sich die Stimme, die nicht über das Schweigen hinaus kommt. Noch einmal gehst du mit bodenlosen Schritten durchs Haus. Licht hat Schatten herausgeschnitten, Venga, für die es hier keinen Grund tengo gibt. como un susto. Du kratzt an den Rändern die Finger auf. Jemand vor Bueno, dir verschränkt mit ya den voy a parar. Armen, Qué den susto el que Blick. tengo cuando lo Por vi favor, al puede lado. apagar el micrófono. Casi me da un Den infarto. Blick, du bittest noch länger zu bleiben. Vor dem Tor wartet das Auto, der Motor springt an. Por favor, el Yo tengo micrófono. un susto. Por favor, apaguen el micrófono que no dejan escuchar. Listo, bueno, igual ya lo había pronunciado. Cuando la memoria renuncia uno tras otro a sus recuerdos, queda ciega las palabras. Por espacios vacíos vas tanteando la pared que te lleva de la mano sobre las puertas que no abrís, hasta llegar a la ventana. Miradas claras, oscuras, esquivan tus ojos. Ruido es la voz que no va más allá del silencio. Otra vez caminas por la casa, como si te faltara el suelo bajo los pies. La luz ha recortado sombras, para las que aquí no hay ninguna base. Los rebordes de la pared te raspan los dedos, de brazos cruzados. Alguien te sigue, vigilante. Pedís quedarte un poco más delante del portón. Espera el auto, el motor se pone en marcha. Besuch del poeta Andreas Alman, otro poeta alemán. Listo, les quería recomendar esta página. Eso fue todo por hoy. No sé si tengan preguntas. Listo. Vite, mucho gusto. Listo, entonces voy a dejar de transmitir en vivo.